Mientras estábamos nosotros en esas funciones de llenar los tazones de leche o lo que estábamos tomando allí al ritmo de la lumbre, nosotros, bueno, la mamá y todos, bueno, a mí me llevaría aguas y todos al refugio. Pero mi padre se quedó en una habitación de allí que le ha dicho que daba al sur o no sé qué, que tenía Claro, buenas que daba al vistas. sur de donde venían. Catalejos, estaba viendo a los aviones que venían. Y él pensaba que pues, no pasarán esto y tal y no esto. Y cuando estaba así esto empiezan a bombardear. Y él ya salió, cuando ya en nuestra casa era la Zugaza, ¿ya les has dicho? Sí. En Zugaza. Y bueno, estábamos en renta, toda la casa de Zugaza era Zugaza, era el dueño. Había un piloto de aviación que vivía abajo de nuestra casa. Y hizo un boquete grande, yo sé, porque luego volvió. Mi padre y mi hermana también creo que vio el boquete ese. No sé si no durmieron allí, pues pasar. Bueno, había un boquete grande y tal. Y mi padre estaba allí viendo con los catalejos. O sea, como os podéis imaginar, fíjate cómo vivía este hombre, que entonces era raro que tuvieran aparatos, catalejos, y tenía de todo lo que podías tener entonces, menos la televisión, porque nadie no tenía.